¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Miguel Vela y sean bienvenidos a mi canal de El Tío Tech. El día de hoy vamos a aprender a fijar una fila en la parte superior. Y no solamente eso, también podemos fijar una columna o situarse en el lugar que ustedes quieran y agarrar, se podría decir, unas 2 o 3 filas o columnas, ¿ok? Pero en sí, ¿qué es fijar una fila? Prácticamente es inmovilizar. Para este caso, para este ejemplo, quiero que observen, voy a bajar un poco y toda la parte azul nunca desaparece, ¿ok? Eso es inmovilizar, eso es fijar una fila en la parte superior. Lo mismo también podemos hacer en las columnas, ¿ok? De acuerdo a lo que ustedes quieran establecer, ¿no? Puede ser 2 columnas, pueden ser 3 filas. Bien, este es el ejemplo, ya está funcionando. En este caso, solo está inmovilizado la primera fila. Bien. Si gustan, pueden descargar este ejemplo para que puedan practicar. Aquí yo tengo otro cuadrito, prácticamente es el mismo, pero no tengo fijado ni inmovilizado en ninguna parte, ¿ok? Diríjanse a la descripción de este video y ahí van a poder descargar este archivo para que puedan practicar. Bien, lo primero que hacemos para fijar una fila, una columna o lo que ustedes quieran, nos dirigimos a la parte superior donde están acá las pestañitas y vamos a ir a esta opción que dice vista. Con hacer un clic en vista nos vamos un poquito más a la derecha y acá dice inmovilizar. Acá nosotros tenemos prácticamente 3 opciones: inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior y inmovilizar primera columna. Si nosotros que hacemos un clic, seleccionamos esta opción que dice inmovilizar fila superior, hacemos un clic, quiero que observen que automáticamente solo la primera fila, es la primera fila, el 1, solo eso se inmoviliza, solo eso se fija, ¿ok? Eso es con la segunda opción. Sin embargo, también tenemos 2 opciones más. Ahora van a entender para qué sirven las otras. Esta es la segunda opción, o la tercera, perdón, que dice inmovilizar primera columna. Voy a marcar o pintar a todo esto de un solo color, ¿ok? Lo voy a poner, por ejemplo, color amarillo. Si yo acá en el scroll que está abajo, acá, me dirijo a la derecha, quiero que vean que eso desaparece, ¿se dan cuenta? Más no desaparece lo que vendría a ser el color verde, la primera fila, ¿no? Pero si nosotros no queremos que desaparezca, en este caso, todo el color amarillo, que es la primera columna, simplemente nos vamos a vista, acá a la pestaña vista, nos vamos a inmovilizar y acá dice inmovilizar primera columna. Hacemos un clic ahí y con eso ya tenemos solucionado, ¿ok? Se dan cuenta que el amarillo nunca desaparece, pero la parte superior ya dejó de ser fija, ¿no? Si bajamos, se dan cuenta, desaparece todo el color verde, el color verde, perdón, ¿no? Si quisiéramos inmovilizar, por ejemplo, tanto columna como fila, parece existe esta opción que dice, por ahora, como tenemos una opción que es el que está inmovilizado, el color amarillo, nos aparece movilizar. Con hacer un clic en movilizar, todo lo que está fijo se borra, ¿ok? Hacemos un clic en movilizar y quiero que observen que ya no está fijo nada, ¿ok? Bajamos, tampoco. Ahora sí, si hacemos nuevamente un clic acá en inmovilizar, quiero que observen que ya cambió de nombre, que dice inmovilizar paneles, ¿ok? Antes decía movilizar y ahora dice inmovilizar. ¿Por qué? Porque ya no hay nada fijo. Si nosotros, por ejemplo, voy a cambiar de color a esto, lo voy a volver al mismo inicio para que me entiendan mejor. Si nosotros, a ver, todo, ¿ok? Todo lo voy a poner de blanco para que no se confundan. Si nosotros nos situamos, quiero que observen. Me voy a situar exactamente en el 101. En el 101 y le voy a poner otro color, ¿ok? Le voy a poner un color amarillo para que observen. Si yo me sitúo en el 101, todo lo que está arriba, si yo agarro acá inmovilizar paneles, se va a fijar, ¿ok? Esas 2 filas, no el color amarillo, no se fija la celda actual, sino lo que está arriba. Quiero que observen, nos vamos a vista, nos vamos a inmovilizar y le damos en inmovilizar paneles. Un clic ahí, bajo y fíjense que ahora sí las dos están inmovilizadas, ¿no? Le voy a dar movilizar nuevamente, ya no está fijado. Y a esto, para que me entiendan mejor, lo voy a poner en esa 105, por ejemplo, ¿ok? La 105. Entonces, ¿qué se va a inmovilizar? De la 104 hasta la primera fila, ¿no? Todo esto, toda la fila, toda esta fila. A ver, hacemos la prueba.
nos situamos acá, el clic tiene que estar acá, la celda tiene que estar seleccionada. Ojo, vista, inmovilizar, inmovilizar paneles. Bajamos y ahora sí, fíjense todo lo que me agarra inmovilizado. ¿Ok? Para eso sirve inmovilizar paneles. Si quiero borrar lo que está fijo, nuevamente movilizar paneles. Y ahora, para que me entiendan mejor, voy a poner acá color blanco. Me voy a situar, por ejemplo, acá. Aquí, fíjense aquí, ¿ok? Y le voy a dar un color amarillo. Aquí me estoy situando, ojo. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esta parte de acá, la parte superior, va a estar fijada. Y no solamente eso, sino también la columna. Las dos columnas a la izquierda, ¿ok? Me fijo acá. Vamos a darle en vista, inmovilizar, inmovilizar paneles. Ahora sí, quiero que se den cuenta, como les había dicho, todo esto lo voy a cambiar de color para que vean. Le voy a poner una rayita, ¿ok? Ojalá lo puedan distinguir. Ahí está. Todo esto está inmovilizado, ¿ok? Voy a cambiarle de color. Ahí está. Y aparte de eso, a la derecha también está inmovilizado. ¿Se dan cuenta? Eso lo quiero que entiendan. De acá, esas dos columnas también están inmovilizadas. ¿Ok? Bajo, fíjense. Me voy a la derecha y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si yo quisiera, una vez más, la última prueba, inmovilizar desde acá, entonces, ¿qué va a pasar? Me sitúo acá, le pongo un color amarillo. Entonces, todo esto va a estar inmovilizado. Le voy a cambiar de otro color. Todo esto va a estar inmovilizado. Ahí está. Y todo lo de la izquierda también, ¿no? No sé si me logran entender. Creo que sí. Ahí está. Y de esta manera funciona. Un clic acá. Vista. Me voy a inmovilizar y movilizo primero los paneles. Y nuevamente en el mismo lugar inmovilizar paneles. Situado, ojo, haciendo clic acá en la zona amarilla. Si le hacen un clic en otro lado, se les va a inmovilizar más columnas o de repente más filas, ¿no? Ahí está, bajo, ahí está. Ahora sí, me voy a la derecha y se dan cuenta, ¿no? Así de simple y así de sencillo funciona esto, ¿ok? Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes comentarlo en este mismo video abajo. Déjame tu comentario y ahí te estaremos ayudando respondiendo para ayudarte, ¿ok? No te olvides de suscribirte al canal del Tío Tech. No te olvides de compartir ese video para que otros puedan aprender. Y por supuesto, déjanos tu hermoso comentario. Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima.